La palabra de Dios, hermanos, la vamos a tomar en el versículo número 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos ahí no cierran su Biblia, ahora vamos a estar ocupando la Biblia, hermano. Vamos a tomar el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Que dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Amén. Ese texto lo tenemos en el folleto que dimos la semana pasada. Bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención en el versículo 7, hermanos? Dice que el fin de todas las cosas. ¿Y qué es un fin? Un término, ¿sí? Quiere decir que hubo un inicio. Vamos a representarlo así en una recta. Este es el principio. Y hay un fin. Entonces a esto quiere decir que esto es finito, ¿sí? Finito quiere decir tengo un principio y tengo un fin, pero infinito quiere decir que no hay principio ni fin, ¿sí? Y eso nada más le pertenece a Dios, ¿ok? Toda la creación, llámese como se llame, ¿sí? Tiene un principio. ¿Por qué? El principio es cuando Dios nos forma, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el fin. Ahora, dice aquí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quién era el justo ahí? El Señor Jesucristo. Él es justo. ¿Y fue entregado por quién? Por los injustos. ¿Y quiénes son los injustos? Nosotros. Nosotros somos los injustos. ¿Por qué se llama injusto? Porque no hemos hecho de acuerdo a la justicia de Dios, a lo que Él nos está demandando que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces nosotros caemos en injusticia cuando hacemos lo que ahorita Michelle leía. Dice el versículo 2, ¿sí? Para vivir en tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es una concupiscencia? La concupiscencia es que sé que es malo y lo sigo haciendo. Entonces cierto momento nos decían el sábado, ¿verdad? El cristiano no se debe de descuidar, nos dijo el hermano Héctor en la predicación, ¿sí? No se vale que el cristiano dice, ay, se me salió, o la otra palabra que nos decía, lo hice sin querer. Nos hablaron el sábado de esto, ¿ok? Entonces el cristiano siempre debe de estar dentro y sumergido en la presencia de Dios. Ahora, cuando yo miento y sé que ya es mentira y vuelvo a mentir y el Espíritu Santo viene y me redarguye y dice, estás mintiendo, arrepiéntete, pide perdón, y
por ese momento pido perdón y luego se presenta el momento de presentar otra nueva mentira y lo vuelvo a hacer, vuelvo una tras otra, cometiendo los pecados. ¿Sí? ¿Qué dice embriagueces? ¿Qué es una embriaguez? ¿Quién me puede decir qué es una embriaguez? Emborracharse. Ahora, ¿el cristiano con cuántas se puede emborrachar? ¿Puede tomar vino? Donde hay disolución, dice la palabra de Dios, ninguna. ¿En qué momento yo transgredo? En el momento en que me hago débil, tomo una, dos, o ya cuando estoy plenamente tomado. ¿Cuándo es cuando pequé? Desde la primera copa, ¿quién dice otra cosa? Desde la intención del pensamiento. Desde que lo pensé, exactamente, eso era lo que quería que me contestara. ¿Sí? Entonces, no basta que yo tenga aquí el tarro, ¿verdad? De lo que sea, ¿verdad? No basta y al momento en que lo vaya a tomar, sino desde el momento en que yo lo pensé que lo iba a hacer, eso se me toma como injusticia, como pecado, ¿sí? Entonces, cuando ya la persona, dice la palabra de Dios, que te separes de embriagueces y en ese momento lo vuelves a hacer, vuelves a tomar, vuelves a ponerle alcohol a tu cuerpo, en ese momento ya es un hecho consumado, ¿sí? Pero el Señor ve desde que tú lo empezaste a gestar. ¿Por qué lo empecé a gestar? Porque me salí de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Sí me doy a explicar? Ajá. Entonces dice aquí el apóstol que nos debemos de alejar de todo eso. ¿Por qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dissipaciones y abominación a la idolatría. ¿Por qué lo tengo que dejar? Por una sola razón. Vamos a volver a leer el versículo 7. Dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Alguien me puede ayudar a interpretar estas palabras? El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué me quiere decir? La llegada del Señor. Primero, este fue el principio, ¿verdad? El principio nos enseñaron que fue la cruz. ¿Sí? Y nos enseñaron la cruz, ¿verdad? La semana pasada nos vieron cómo fue el sacrificio del Señor Jesucristo, las espinas, la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza mi oportunidad. Antes de la cruz solamente existía la promesa de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Hijo bajó, dejó su trono, dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo lo vino a poner en una virgen. ¿Cómo se llama esa virgen? María. Esa mujer vio la gracia, ¿verdad? Halló gracia para que el Hijo de Dios descendiera sobre su vientre. Entonces yo no sé cuántas mujeres había en ese momento que estaban en periodo fértil, pero el Espíritu Santo empezó a buscar mujer por mujer a ver quién, ¿sí? Hallaba esa gracia para que fuera depositado el unigénito del Padre en su vientre y empezara la gestación. Entonces esa mujer, dice la palabra de Dios, que es bienaventurada, y nosotros decimos también que fue bienaventurada. ¿Por qué? Porque halló gracia no en los hombres, sino con el Padre, para que el Padre le diera a su Hijo en su vientre y ahí empezara la gestación. Amén. Entonces, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿En dónde lo dio? En el vientre de María. Amén, hermanos. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesucristo estuvo hablando con la mujer samaritana, estuvo hablando con Jairo, estuvo hablando con el centurión, le bajaban al paralítico del techo y le decía, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo tenía toda la facultad para perdonar pecados en ese momento cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Tenía toda facultad. Aún todavía no subía a la cruz. Sí la tenía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, para que vean que toda potestad es dada de mi Padre para perdonar pecados.
Amén. Entonces, ¿cuándo ejerce la cruz? Él ya baja con esa potestad de perdonar los pecados. Ajá, porque quiero que leamos otra vez 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció? Una. ¿Volverá a padecer otra vez por los pecados? No, la palabra de Dios dice que ya esto ya pasó. Es el inicio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué vamos a alcanzar por medio del Señor Jesucristo? Vida eterna. Pero vamos a ver el proceso, ¿sí? ¿Qué dice ese versículo? 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Eso sí quiero que se lo lleven grabado hoy. El propósito de que el Señor Jesucristo haya venido a esta tierra a hacer todo el proceso que nos están enseñando en lo que es la cruz, ¿sí? Es con un solo objetivo: para llevarnos con Dios. Tenemos que llegar con nuestro Padre. Ese es el propósito. Vean esa palabra cómo encierra. Para. El para me marca un objetivo, ¿sí? Yo voy a ayunar el día de hoy para que el Señor muestre su misericordia. Hoy voy a leer la palabra de Dios para que Él me hable a través de su palabra y me enseñe a vivir en esta tierra. Yo voy a venir y adorar a Dios para que su nombre sea glorificado en todo tiempo, ¿sí? Ese para es el objetivo que debe de mover a la iglesia, hermanos. Hacemos las cosas, pero ¿cuál es el objetivo? Es el para, ¿sí? Nada más que este para este para es único, porque ¿cuál fue el objetivo? Dice aquí, para llevarnos a Dios. No es llevarte al Apocalipsis, hermanos, porque cuando escuchamos el fin se acerca y te empiezas a ver dónde va a salir el anticristo, en qué nación se va a levantar el anticristo, qué manifestaciones va a haber antes de la venida del Señor Jesucristo. Sí es bueno saberlo, pero no es el objetivo principal. ¿Cuándo te va a llevar el Señor Jesucristo ante el Padre? Nada más y nada menos, El Señor Jesucristo te lleva a ti, no ante un ángel, sino ante el Padre, llamado Jehová de los ejércitos. Ese es el propósito de la cruz, hermanos, que lo hizo una sola vez y para siempre, el justo por los injustos. Amén. Ahora, ¿a dónde me va a llevar? ¿Cuándo me va a llevar? ¿Cuándo es el fin? El fin puede hacer dos cosas, y aquí sí me quiero detener, porque quiero que leas conmigo el 19. Primera de Pedro 4:19. No cierre su Biblia, hermanos, porque la vamos a estar ocupando. Amén. Según la voluntad de Dios, encomienden su vida aquí al Creador, haciendo el bien. Amén. Dice, encomendando sus almas al fiel Creador. ¿Qué es encomendar el alma? Entregar, depositar. Amén. ¿Sí? ¿A quién le entregas tu alma? Según aquí, al fiel Creador. Subrayen la palabra fiel. 4:19, estamos en el 4:19. Encomendando el alma al fiel Creador. ¿Qué quiere decir la palabra fiel? ¿Qué quiere decir la palabra fiel? Al que nunca te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Amén. ¿Qué quiere decir fiel?
Cuando hablamos de fiel, el único que puede ser fiel es Dios. Él es el único. Porque yo puedo tener cierta fidelidad con mi hermana, ¿sí? Y yo estoy ahí presente con ella y nos vamos los dos y nos peleamos luchando contra las adversidades del mundo y ahí estamos juntos. Pero en determinado momento uno de los dos puede flaquear y al momento en que flaquea, en ese momento se pierde la fidelidad, ¿sí? Entonces dice que tú le vas a encomendar tu alma ¿a quién? Al fiel creador, ¿sí? Al fiel creador. Ese fiel creador, dice la palabra de Dios, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Amén, hermano. ¿Sí? Él es el fiel creador al que debemos de encomendar nuestra alma, ¿sí? Porque nuestra alma va a ser afligida, es la segunda parte que quiero ver ahorita, ¿sí? Pero si tú le encomiendas tu alma a tu fiel creador, ¿sí? Vivas la circunstancia que vivas, estés donde estés, en ese momento el Señor va a ser fiel y justo para meter su mano y protegerte y guardarte. Amén. Así tenga que mover los cielos, la tierra, la naturaleza, lo que Él necesite que mover, hermano. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, por una sola cosa, porque Él es el fiel creador. Él es el creador de tu situación que puedes vivir bajo su bendición. Amén. ¿Sí? Él, el creador, no se encierra en Génesis 1:2, hermanos, o 1:1, o quieran el Génesis capítulo 1 y 2, donde está la creación. ¿Usted cree que Dios se va a encerrar en 2 capítulos de la Biblia? No, el Señor es el creador de nuestra salvación. Aquí para muestra estamos viendo cómo el Señor Jesucristo trae un objetivo, aunque le costó la muerte en el cuerpo, pero no le importó. Dijo el Señor: nadie me quita la vida sino yo la doy. Amén. Nadie me va a arrebatar, sino que yo la voy a dar por amor, porque yo soy tu fiel creador. Y si Él te hizo los ojos, si te hizo todos los órganos que están dentro de ti, ¿qué más haría el Señor como creador que vivir una vida eterna juntamente con Él, hermanos? Entonces, tú como cristiano, antes de cerrar este punto, hermanos, ¿qué debes de saber? A partir de que nosotros le rendimos a Cristo Jesús nuestra vida, como le dimos la entrada a nuestro corazón de decir: sí, te acepto como mi Salvador, en ese momento el Señor es responsable de nuestra vida, pero no solamente del cuerpo, sino de tu alma y de tu espíritu. Pero nosotros no tenemos que desmayar, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué dice aquí? El versículo 7, 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrio, y velar en oración. Punto. ¿Cuántas cosas debo de hacer? Ser, pues, sobrios y velar en oración. ¿Y la oración qué es, hermanos? ¿Qué es hacer una oración? Voy a platicar con mi Señor, con mis palabras. La forma de sentir, ustedes pueden conocer a Dios en sus múltiples facetas. Dice que aquí son múltiples las gracias de Dios. Cada uno puede conocer una gracia de Dios, pero le digo una cosa sin que se ofenda: ninguno se parece a lo que yo conozco de Dios, porque yo soy único delante de la presencia de Dios. ¿Quieres un ejemplo de unicidad? ¿Sí? ¿Quién tiene un celular que lo abra con la huella? Mi hermana, pero mi hermana Rosita. A ver, hermana, abra su celular. No lo trae. ¿Quién lo trae? Así rápidamente. ¿Tú, Schender? Amén. ¿Con qué dedo lo abres, hermano? Con el pulgar. Ok. ¿De las dos manos o de una mano? De la derecha. A ver, ven para acá para que lo veamos, porque estás muy lejos. Mi hermana abre su celular con el pulgar derecho, ¿sí? Ahora, esto es muy fácil. Estamos hablando de unicidad, ¿sí? Únicos, irrepetibles. Ahora le voy a pedir que lo abra con el pulgar del lado izquierdo. ¿Abrió? No.
¿Y no es la misma mano del mismo cuerpo? ¿Verdad que sí? Ahora ábrelo con el otro. ¿Con el que lo abres normalmente? Ahí está. Ya. ¿Cómo es posible que el mismo cuerpo, las mismas, son sus dos manos? ¿Acaso no debería de tener la misma huella digital? No, son distintas. ¿Está de acuerdo? Entonces ese aparato reconoce una sola huella. Te voy a decir esto. Dios, así como tú acabas de ver esto, hermano, así conoce tu oración. Así conoce cómo oras delante de Él. Por eso Él identifica cuando está orando mi hermana, mi hermano, Dulce, mi hermano Ángel. Identifica inmediatamente quién está hablando. Unicidad. Único, irrepetible. Tu alabanza pasa lo mismo, hermano. En tu alabanza, en tu adoración pasa lo mismo. Usted puede escuchar Camino al cielo yo voy. En la versión original, en otra iglesia, en esta iglesia, y el Señor va a identificar realmente qué se está escuchando. Mire, hermano, se lo pongo como anotación. Ese canto lo estamos declarando. Porque ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué siempre la alabanza termina ahí? Y ahora este sábado no terminó ahí. Hicieron otros cantos después de él. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque el pueblo se acostumbra. Y cuando dicen camino al cielo yo voy, ya saben que acabando, agarramos nuestras cositas, nos vamos a acomodar. Y el Espíritu Santo dice, no, quiero que me sigas cantando, adorando. Pero yo, porque ya me acostumbré, sigo haciendo lo mismo. Ese canto lo deberíamos de lanzar todos, hermanos. Y si no puedes lanzar, caminarlo o dar la vuelta, porque eso quiere decir las huestes de redimidos que fueron comprados a precio de la sangre de Jesucristo y que empiezan a rodear el lugar, ¿Qué quiere decir eso? Ahí tú lo puedes ver en Jueces 6. Cuando el pueblo de Dios rodeó Jericó, ¿qué le pasó a Jericó? A la séptima vuelta. Entonces, si yo me pongo a cantar y doy la séptima vuelta, yo sé que algo va a pasar. Amén. Si doy 1, 2, 3 vueltas porque ya me cansé, bueno, descansa tantito, pero síguele dando a las 7 vueltas, hermano. ¿Sí? Amén. ¿Sí? No esperes que la bandera salga primero a dar la vuelta. Tú toma la iniciativa porque tú vas camino al cielo. ¿Por qué vas camino al cielo? Porque el Señor vino para llevarte ante el Padre. Pero no te va a llevar delante del Padre para que salgas de la gran tribulación. Ahí ya fallamos. Nosotros nos vamos, pero nos vamos a casar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. A las bodas del Cordero. ¿Quién se va a las bodas del Cordero? Amén. Los que saben, dice la palabra de Dios, están sobrios y aparte velan en oración. Y el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, te voy a dar un consejo, vela y ora para que no caigas en tentación. ¿Qué te quiero decir? Que ya los que estemos caminando aquí, hermanos, ¿podemos perder la salvación? Temo decirte que sí. ¿Por qué? Porque no nos guardamos en la oración. ¿Qué quiere decir la oración? El contacto directo con el Padre para que tú puedas hablar expresamente con Él. Imagínate a los ángeles que dicen, ¿cuántas veces han de haber dicho aleluya? En el Apocalipsis, si Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, veía cómo los ángeles decían, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. ¿Y a poco ya se callaron? Porque ya pasaron 2000 años de acuerdo a nuestro calendario. ¿O ya cambiaron de frase? No, siguen diciendo lo mismo, hermanos, porque están diciendo verdades. Así que si tú cuando empiezas a cantar, empiezas a darle un cántico nuevo al Señor, ¿sí? Y le estás dando verdad, Él no se cansa de oírte, hermano. Él se deleita en la alabanza de su pueblo y dice que Él baja del cielo a danzar juntamente contigo. Amén. Pero esa es la gloria que vivimos aquí en la tierra, hermanos. Pero la mayor gloria es la que viene, dice el apóstol Pedro,
El fin de todo esto se acerca. Habrá días en que tú digas, es lunes, quiero escuchar la palabra, y tú vengas por inercia prácticamente, y querer escuchar la palabra, pero de repente ya vas a ver esa puerta cerrada. Y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y ya no se abrió el lugar. ¿Por qué ya no se abrió el lugar? Porque toda esta iglesia ya se fue a celebrar las bodas del Cordero, hermano, con el fiel creador del universo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ¿alguna duda, hermanos? Dice el versículo 3:18, siendo a la verdad muerto, ¿para qué? Para la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué te quiere decir eso, hermano? El Señor Jesucristo, ya dijimos que vino del reino de los cielos, de la diestra del Padre, dejó su trono y bajó, y tomó cuerpo. Pero ese cuerpo, hermanos, no era glorificado, sino fue glorificado ya cuando salió de la resurrección, de la cueva donde le depositaron. ¿Sí, hermano? Entonces, ese cuerpo, ya habíamos dicho en la sesión anterior, que hasta María lo iba a tocar, ¿y qué le dijo? No me toques, no te acerques. ¿Por qué? Porque no he subido al Padre todavía. ¿Qué quiere decir? Que ese cuerpo estaba totalmente separado al pecado, hermanos. La carne había muerto, y bien muerto, dice la palabra de Dios, que llegó el centurión y le encajó una lanza sobre su costado y salió agua y sangre, ¿sí? Y ya no le hubo necesidad de quebrarle las piernas. ¿Por qué? Porque había visto que ya había muerto, ¿sí? Se certifica la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿quién certifica la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Quién la debe de certificar? Los apóstoles, los 12, los 11 que estaban, los 500 discípulos que tenía, eran los que lo certificaban. Sí, porque apareció en diferentes formas. Pero hoy tú, al cambiar tu vida, a recibir a Cristo como tu Salvador, ¿sí? Nos decía nuestro hermano Héctor en la predicación, ¿sí? Nuestro testimonio habla que Cristo vive. Nuestras palabras se callan. Nosotros lo dijimos el lunes anterior, y viene el hermano y nos lo dice el sábado otra vez. ¿Qué debo de hacer? Habla más mi testimonio que mis palabras. Amén. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Callar. Y dice aquí, encomienda, te hago una recomendación, encomienda tu alma al fiel Creador, pero ¿sabes qué? Hagan el bien. Me gusta lo primero, pero me gusta lo segundo, hacer el bien. ¿El bien cómo puede ser? Que yo procure a uno de mis hermanos antes que a mí. Cuando hacemos eso, hermanos, viene una mayor recompensa, porque el Espíritu Santo nos da paz. Pero siempre y cuando yo me procure a sí mismo y me dé a sí mismo y yo me siga dando y nunca procure a mi hermano, creo que nos falta hacer el bien, porque está escrito, amarás al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo es parecido, dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como te amas tú. Así de sencillo. Amén. Concluyo con esto, hermanos. ¿Qué dice el versículo? Hermano Edgar, usted lo leyó. El 12, hermano, por favor. Amados, no os sorprendáis que el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. ¿Me lo quiere explicar, hermano? Sí, pues en cualquier momento nos puede llegar la prueba, ¿no? Una prueba. ¿Quién lo entiende distinto? No les extrañe. ¿La prueba de qué? Fuego. De fuego. ¿Qué es la lumbre? Vamos a ponérselo en rojo. Más o menos así se representa la lumbre, el fuego, ¿no?
No te debe de sorprender que en el camino que vas antes de llegar al Padre, ¿sí?, vas a ser probado. ¿Sí escribieron eso? Vamos a ser ¿qué? Probado como al oro, ¿verdad? Mano Giovanni, ¿cómo se prueba el oro? El oro, sí, sí. Ok, bueno. El oro significa en la Biblia pureza. Nosotros no hablamos de riqueza con oro, como muchas doctrinas pudieran hablar, ¿verdad? Siempre que hablan de oro, siempre pensamos que nos van a dar los 2 costalitos que le dieron a Benjamín, pero no es así. Ajá. El oro significa la pureza. Decía mi hermano Giovanni, ¿verdad? Entre menos aleaciones tenga el oro, es más puro y más costoso, ¿verdad? Más costoso. Entonces ese oro lo tienen que pasar por fuego. Decía otra palabra mi hermano Edgar, prueba. Ahora en resumen, en lenguaje actual, ¿qué quiere decir una prueba? ¿Problema? ¿La prueba es lo que yo provoco? Vamos a pensar. Vamos a pensar. Yo sé que este celular tiene dueño. Y me gusta y lo veo. Pues mientras yo lo esté viendo, mientras yo no codicie, pues no pasa nada. Pero el momento en que yo empiece a codiciarlo, ya sé que va a haber un problema. ¿Eso sería prueba? ¿Lo que yo provoco? No. La contumacia. ¿Sí? Sé que es malo y lo vuelvo a hacer. Sé que es malo y lo vuelvo a hacer. Sé que es malo y termino en el reclusorio Oriente. ¿Eso fue prueba? ¿Verdad que no? Entonces la prueba es lo que yo no espero. Por eso no te sorprenda, hermano. No te sorprenda, dice el apóstol Pedro. No te sorprendas que vas a entrar a un fuego de prueba. Y ese fuego de prueba, ¿verdad? ¿Qué dice ahí ese versículo, hermano? El 12. Que va a sobrevenir como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Entonces, si yo provoco la situación que estoy viviendo, en ese momento no se llama prueba, se llama consecuencia de mi desobediencia. ¿Y ahí actuará Dios? A veces sí, a veces no. A veces el Señor nos corrige a través de eso. ¿Sí? Pero ¿el fiel Creador va a estar lejos de nosotros? No. Él va a estar con nosotros, pero nos va a enseñar, ¿verdad? Dice, corrige a tu hijo con vara, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sea parte de la palabra, para que no sea parte de la ley. Entonces, hay correcciones de parte de Dios. Y ahí lo marca el apóstol Pedro, ¿sí? Lo marca, ¿por qué? Porque yo me puedo dirigir y decir, bueno, yo voy a provocar esto, bueno, te pido perdón, ahora sálvame. ¿Dios actuaría así? De ninguna manera. Si Dios me dice, ya no te embriagues, y yo me embriago y me da cirrosis, en ese momento le voy a pedir sanidad. No, ¿qué va a pedir primero? Perdón. Salvación. ¿Por qué? Porque el fin se puede acercar para 2 caminos. ¿Sí? Para el hombre carne, ¿sí?, puede irse a la vida eterna con Cristo o al infierno eterno sin el Señor. Todo depende qué haga. ¿Sí? Ahora, dice que no te sorprendas. Pero ¿qué pasa, hermano, si yo estoy viviendo bien y cuando yo estoy más entregado a la presencia de Dios, estoy ayunando, estoy ofrendando, estoy haciendo por el Evangelio lo que nunca había hecho, y en ese momento viene y llegó una prueba? Para hacerte una referencia, hermanos, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro a esta prueba? ¿Qué le iba a venir a esta iglesia? Ya se los dije. Mi hermana Brenda dijo,
El buen pastor se va al Estadio Azteca para que se lo coman los leones. Esa era la prueba que estaba hablando el apóstol. La iglesia estaba siendo perseguida y todos eran entregados a sacrificios entre animales, gladiadores o muertes a espada, y en ese momento morían. Pero ¿qué le dice ahí el apóstol? No te sorprendas, porque todo tiene el fin. A muchos de esos cristianos el fin ya se acercaba. ¿Por qué? Porque estaban en una tribulación. Decíamos que Nerón fue uno de los más sanguinolientos. Tito, que fue otro emperador romano, destruyó el templo. Acabaron, arrasaban con todos los que se sentaban a leer la palabra de Dios. Por eso es bueno, hermanos, leer la Biblia entre todos nosotros. Un solo capítulo todos. Porque eso lo hacía la iglesia primitiva. ¿Qué dice la palabra de Dios en Marcos 4:35 al 39? Le voy a pedir a mi hermana Brenda si lo puede leer. Marcos 4:35. Con esto termino. Aquel día, al anochecer, le dijo, pasemos al otro lado. ¿Hasta el 39? Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas. Arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre él. Ajá, muy bien. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Amén. Ahora vamos a leer Mateo 14:22 al 32. Mateo 14:22. Mateo 14:22. ¿Quién me ayuda? Andrea. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. 32. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y él dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. ¿Es el mismo capítulo? ¿Es paralelo del otro? ¿Sí es paralelo? Paralelo quiere decir que el mismo acontecimiento me lo está dando el apóstol Mateo y el apóstol Marcos, ¿sí? Entonces, en el Evangelio de Marcos, ¿es lo mismo? ¿Dice lo mismo? ¿Sí? Tenemos una barca
¿Cuántos iban? 12 más 1. 13. Tengo otra barca. Y es 12 menos 1. 11. ¿Son lo mismo? No. En una barca iban 12 y uno durmiendo. ¿Todos iban a la prueba? Sí. Amén. ¿Esta iglesia puede tener una prueba congregacional? Sí, pero yo necesito este tripulante, que es Cristo. Amén. Órale, vamos. Ay, hay culto de jóvenes, ¿se va a levantar la prueba? Sí, pero son todos los jóvenes más uno. Amén. Hay guardia de oración, sí, hay guardia de oración, ¿se va a levantar la prueba? Sí, más uno. Amén. ¿Y qué pasó con la otra? Iban 12, pero no llevaban al otro tripulante, aunque fuera dormidito. ¿Qué te quiero decir, hermano? Cuando tú entres a una prueba, nada más te debes de asegurar de dos cosas. Número uno, que vaya ese tripulante a donde vayas a ir. A mi hermano Juanito, que tienen programado una cirugía, es él más el otro tripulante, que es Jesucristo, porque es el fiel creador. Amén. ¿Por qué? Porque esa prueba yo no la espero, pero me va a llegar. En las dos barcas se despedazaban, pero aún aunque se esté despedazando tu barca, te doy un consejo: no despiertes a Jesucristo, no despiertes a mi Señor, déjalo dormir, porque entre más duerme, más se acrecienta la fe tuya para que puedas llegar al fin de todas las cosas. Si tienes un problema judicial, asegúrate que vaya Cristo contigo. Si tienes algún problema, aún cuando viajamos, hermano, hay que asegurarnos que vaya Cristo conmigo. Amén. Me voy a preocupar cuando me dé cuenta que yo estoy en desobediencia y que no estoy en el temor de Dios, porque seguramente el Señor Jesucristo no va a ir. ¿Alguna duda? El segundo que debes de saber es que tu vida le pertenece al fiel creador de todas las cosas, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la confianza. La barca, hermanos, tiene que llegar al otro lado. Las dos barcas llegaron, dijo el Señor Jesucristo en los dos capítulos: vamos a pasar al otro lado. Pero en una no sonó lo que dijo Josué ni Moisés en el Sinaí, lo que nos dijeron el sábado: no me voy si tu presencia no va conmigo. Aunque te esté mandando al otro lado, no me voy si tu presencia no va conmigo. Yo no voy a ir a ese juzgado si tu presencia no va conmigo. No voy a ir a ese hospital si tu presencia no va a ir conmigo. No voy a ir al mercado si tu presencia no va conmigo. No voy a ir a trabajar si tu presencia no va conmigo. No me voy a dormir si tu presencia no va conmigo. Y hay que ser muy diestros en esto, hermano. El día viernes, hermanos, estábamos viajando hacia la ciudad de Durango. Fuimos rápido por un asunto de una casa, unas escrituras que teníamos que recoger, que por cierto ni nos las dieron. Y nos hablaron 3, 4 personas: no vayan porque el camino está muy feo. Hay muchos atracos, muchas personas maleantes que se van a levantar y te pueden quitar la camioneta y le pueden hacer esto y esto y esto a tus hijas y tu esposa, y qué vas a hacer tú. Y me acordé de mi hermana Dulce cuando empezó a predicar. Pues eso es lo que dicen ellos, pero no es lo que dice Dios. Cuando salimos de aquí, hermanos, en 12 horas de camino, ahí en Fresnillo,
nos daba, pues venía eso, ¿verdad? El tentador, pero todo el camino fuimos cantando, adorando a Dios, adorando a Dios. Y en ese momento, hermanos, yo empecé a orar. Dije, a las 8 de la noche está la guardia de oración, vamos a orar. Y ahí vamos orando, ¿verdad? Y nos íbamos acercando y detrás de nosotros un arco iris, hermano. Glorioso el arco iris, le digo, mira la majestuosidad de Dios, y lo veía yo por el retrovisor, hermanos. Y nos íbamos acercando, ya íbamos en Zacatecas. Le dije, Señor, si me permitieras llegar a mi destino en bendición. Y en ese momento, hermanos, el Espíritu Santo viene audiblemente y me dice, voy a usar la naturaleza como te he enseñado, como dice la palabra. Y en ese momento, hermanos, vi una nube oscura, negra, la única de aquí a Durango, hermanos, 1000 kilómetros, ¿sí? Pero ¿dónde cree que estaba esa nube? En el lugar donde yo decía que era lo más peligroso, porque un día me iban a quitar el dieta de cáncer ahí. Y una señora se levantó y me dijo, váyanse rápido porque vienen por ustedes. Salimos corriendo y nos llevamos el carro de cáncer, porque si no, nos lo iban a quitar ahí. En ese lugar, hermanos, ahí estaba esa nube. Cuando nosotros entramos a la segunda caseta de Fresnillo, hermanos, se escuchó un relámpago, pero le dije a mi esposa, es la voz de Dios. Pero antes de eso, le dije, dice Dios que nos va a librar con lluvia. Y me dice, a mí también me dijo lo mismo ahorita. Íbamos confiados en la presencia de Dios. Cuando pasamos esa caseta, hermanos, truena la voz del Sinaí, ¿verdad? Un tronido, pero sin lluvia. Y tronó como paz, tronó, hermanos, que hasta me ensordeció. Y me dice el Señor, los voy a hacer, te voy a librar, vas a pasar, pero voy a hacer que ellos corran por su vida. Yo me quedé así, hermanos. Cuando llegamos a ese lugar, ese tronido, hermanos, ¿qué cree que había tirado? Un poste de luz, con los cables viendo hacia la carretera. Cuando llegamos nosotros, hermanos, era una tormenta como nunca, hermanos. Y eso Dios me lo dijo, va a ser con una tormenta. Me dice el Señor, ten cuidado porque esa tormenta va a ser muy, muy fuerte, pero no tengas miedo porque tú vas a pasar. Eso yo lo he mandado para que tú pases. Hermano, cuando llegué, pero yo no entendía por qué ellos iban a correr por su propia vida. Hasta que llegué y vimos el poste dando los cables de la luz hacia la carretera, ¿verdad? Y toda la gente corriendo porque esos cables tenían electricidad. ¿Y nosotros qué pasó? Vámonos. Cuando Dios viene y pelea por ti, hermanos, tiene que mover lo imposible. Pero vete confiado. Tu fiel Creador está contigo. Que Dios les bendiga, hermano.